Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. ¿Estamos ubicados? Teléfonos en silencio. Leo para ustedes y oramos, ¿ok? Proverbios capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán la burla o el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y no serán hastiados serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Oremos. Padre, queremos darte gracias y alabar tu santo nombre. Gracias porque tu palabra enriquece con una lectura sencilla. Cuánto más si nos sumergimos en ella. Gracias
porque las riquezas de tu sabiduría están allí. Tú te has revelado en tu palabra y tenemos el privilegio de acudir a ella, de buscarla, de atenderle. Gracias. Y gracias por Cristo, porque es la personificación de la sabiduría misma. Gracias porque en Él podemos ser sabios. Y gracias por tu Espíritu, quien tú has derramado en los creyentes para que podamos atender a tus razones. Sin Él estaríamos muertos. Por eso, por tu Espíritu, te rogamos, ayúdanos a atenderte a ti, a conocerte, a ser sabios, a temerte, y que este momento de clase también sea para ello, especialmente para los que somos hijos de cualquier edad, Señor. Ayúdanos a honrarte y a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, continuamos con nuestro tiempo de escuela dominical, donde estamos, diría yo, deleitándonos de nuestras clases de discipulado inicial. ¿Ok? Estamos viendo las responsabilidades privadas de los cristianos y sobre todo de aquellos que anhelan ser parte de una iglesia local, en este caso particular, de esta iglesia local. Decíamos en su momento que las responsabilidades o compromisos son una expresión del amor y de la convicción de que Dios es nuestro Dios. Las responsabilidades y compromisos son una expresión de nuestras convicciones de que Dios es nuestro Dios, Salvador y Señor. Por eso hablamos de compromisos y responsabilidades. No la está dando un hombre o un muchacho en una iglesia. Lo que queremos hacer es traer de una manera sencilla y clara la palabra de Dios para recordarnos lo que Dios espera de nosotros, como creyentes y como aquellos que forman parte de una iglesia local. Y hemos repasado varias. Dentro de nuestras responsabilidades privadas están las responsabilidades familiares, nuestras responsabilidades personales y nuestras responsabilidades con los incrédulos. Recordemos que hablamos ya de nuestras responsabilidades privadas, las personales, que tenían que ver con una obediencia universal a la palabra de Dios, tenía que ver con, ¿qué más? No hemos llegado todavía. Ajá. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Diligencia en los medios de gracia. ¿Ok? Tenemos esas tres responsabilidades personales: uso universal de la palabra de Dios, uso correcto de la libertad cristiana y, en tercer lugar, el uso adecuado de los medios de gracia. ¿Cuáles son esos medios de gracia? ¿Ok? Muy bien. Y la observancia correcta del día del Señor. Luego vimos nuestras responsabilidades familiares. Cuando hablamos de nuestras responsabilidades familiares, queremos recordar que cada uno de nosotros formamos parte de una familia. Venimos del núcleo de una familia. Siendo así, algunos son padres, otros madres, otros hijos, y así sucesivamente. Hemos hablado del esposo y lo que Dios espera de ellos. En otras palabras, cómo Dios ha capacitado a los esposos que regeneró para vivir para su gloria. Como esposo. Lo mismo como esposa. La responsabilidad de las esposas, pero podemos decirlo de otra manera que quizás choque menos. Bueno, ¿cómo debe vivir una mujer que Dios salvó y que espera que viva para su gloria como esposa? Eso es igual a la responsabilidad de las esposas delante de Dios. Luego de los padres, y cuando hablamos de los padres, se espera que los padres sean de ejemplo a sus hijos, ¿correcto? ¿Qué más? Muy bien, que
instruyan a sus hijos regularmente acerca de la fe, de la verdad. Y en tercer lugar, disciplina. Muy bien. Falta algo con respecto a nuestras responsabilidades familiares, y es hablar de las responsabilidades o lo que Dios espera de los hijos. Levante la mano aquí quienes son hijos. Muy bien. Sí, hijos, ¿ok? Todos, ¿verdad? Porque, vinieron de, ¿verdad? Un vientre y de una semilla. Vienen del hombre y de la mujer. De esa manera Dios, esa es la causa secundaria o contingente que Dios usa para seguir creando. Entonces, todos somos hijos. Y la Biblia es enfática al hablar de los hijos. Y es enfática al hablar de los hijos porque Dios, en sus decretos eternos, planificó en algún momento enviar a... Aquí las responsabilidades son importantes porque tenemos un modelo a seguir y es el hijo por excelencia. El supremo hijo, el modelo perfecto. Dios salvó a través de un hijo, de su primogénito, de su unigénito. Entonces, sí, la Biblia desde el principio nos habla de los hijos, sea de la edad que sea. Recuerden que no solamente Dios nos da enseñanzas para los hijos pequeños, sino también para los hijos adultos, para los hijos viejos. Y, escúchame, no hay que dejar de un lado el hecho de que Jesús salvó o hizo lo necesario para salvar como un hijo, que no era un niño, sino un adulto. Pero tuvo que ser un niño perfecto, como le dicen ahora, adolescente perfecto, un joven perfecto, un adulto perfecto. Entonces, lo que quisiera dejar en sus mentes es, eres hijo y tienes 55 años, 60 años y tus padres están vivos, todavía eres hijo y debes honrarle, amarle y comportarte como tal. Leí Proverbios y lo leí con la intención no solamente de mostrar sabiduría a todos los hijos, sino también lo leí para que viéramos el énfasis que Dios hace con respecto a los hijos. Tanto es que Salomón, como rey y sabio capacitado por Dios, escribió el libro de la sabiduría en la Biblia en el contexto de hablarle a quién. De hablarle a quién, o de instruir a quién, o de preservar a quién. A su hijo. ¿Sí lo ven? La importancia de ser hijo. Versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Capítulo 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos. Capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Capítulo 4. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Capítulo 5. Hijo mío, está atento a mi sabiduría. Capítulo 6. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo. Más adelante, guarda, hijo mío, el mandamiento. Capítulo 7. Hijo mío, guarda mis razones y atesora. Hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Una y otra vez. ¿Hay instrucción para los hijos? ¿Espera Dios algo de los hijos? Por supuesto.
Pero vea que la instrucción dirige a uno que fue perfecto. Mientras más ley, la complejidad y detalles en la ley, la complejidad de obediencia sube. Pero Cristo, a pesar de los detalles de obediencia que se esperan acerca de un hijo, los cumplió todos. Insisto, hermanos, tenemos una referencia, un modelo que es Cristo. ¿Eres hijo? Bienvenido. Vamos a ver de una manera breve lo que Dios espera de ti. Porque nosotros creemos que si un hijo es creyente, ama a Dios, si Dios lo salvó para vida eterna y como dice Proverbios capítulo 1, le llenó de su espíritu, entonces va a responder siguiendo el ideal de lo que es un hijo para su gloria. Y en esa esfera de vida que tiene ese individuo como hijo, viviendo como hijo, comunicará algo del evangelio para que otros vean lo que significa el evangelio en él. ¿Por qué? Porque lo que Dios espera de nosotros está totalmente inclinado a que los hombres conozcan a Dios a través de nosotros cumplir con nuestras esferas, con nuestra obediencia, con nuestros roles. En este caso, como hijo. Así que el deber de los hijos es la otra cara de la moneda con respecto al deber de los padres. Los padres tienen responsabilidad, pero los hijos también. Una Constitución dice así: igual se espera de los miembros que cumplan sus deberes como hijos, dando honra a sus padres siempre, dando obediencia a sus padres, mientras vivan bajo el cuidado y la protección paterna. Honra y obediencia. ¿Cuándo? Mientras vivan bajo el cuidado y la protección paterna. ¿Están conmigo? Sí, perfecto. Entonces, ¿cómo puede ser resumido el deber o lo que Dios espera de los hijos? Dos palabras: honra y obediencia. ¿Cuáles son las palabras? Muy bien, honra y obediencia. En primer lugar, la honra es un deber incondicional que debe tenerse en cuenta siempre. La honra es un deber incondicional que debe tenerse en cuenta siempre. Mientras que la obediencia, por otro lado, está condicionado por la circunstancia que rodee al hijo. ¿Cuál sería la circunstancia? Estar bajo el cuidado y el techo paterno. Si se trata de un hijo soltero que vive bajo el cuidado paterno, debe obedecer en todo a sus padres. Efesios 6:1. Salvos, o mejor dicho, salvo si su padre o su madre le enseña o promueve que él haga algo pecaminoso. Pero si se trata de un hijo casado e independiente, no está sujeto a este deber de la obediencia, aunque sí está sujeto al deber de honra a sus progenitores. ¿Ven la diferencia? Sencillo, básico y directo. Obediencia mientras estés en el techo de tus padres. Mientras la autoridad sea clara, porque te protege, te cuida y te provee. Niños, ¿me están escuchando? ¿Sí? Bueno, si estás, adolescentes, ¿me escuchan? Sí, si están bajo el cuidado de sus padres, obediencia. Como dirían en la calle, pronto llegará el momento de su libertad. Si está casado, es disciplina. No, mentira. Eso es una buena pregunta que espero responder al final y me la recuerdas. Pero
hasta ahora permítame desarrollar lo que se espera de cada uno para que tengamos en cuenta este asunto. Ahora, el asunto de la obediencia es tal que hay un versículo que causa dificultad en la mente de las personas cuando lo leen. Y me refiero a lo que aparece en Deuteronomio 21. Búsquelo, por favor. Busque Deuteronomio 21 del 18 al 21. Alguien que lo lea con voz de trompeta, por favor. Diego. Que alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre y a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no le obedeciera, entonces lo tomarán su padre y su madre, lo sacarán ante los ancianos a la puerta del lugar donde vive, y dirán a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, glotón y borracho. Entonces, otros hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio. Todo Israel morirá. Interesante. Juicio para el desobediente. ¿Cuál es el castigo final? La muerte. El castigo final es la muerte para este muchacho. ¿Cómo sería esa muerte? ¿Quiénes lo apedrearán? Ok. ¿Quién lo apedreará? Nota que dice hombres. Perfecto. Y morirá. ¿Para qué lo apedrearán para que muera? El mal. ¿Tan malo es un hijo desobediente, contumaz y rebelde, glotón y borracho? Ay, ¿qué le puede hacer a una sociedad un hijo así, verdad? En últimas, el amor de padre siempre perdona. Medidas complejas, ¿verdad? No es que el padre va a agarrar al hijo que tiene estas características y lo va a mandar a apedrear de una vez. ¿Qué debe hacer primero el padre según el pasaje? Que no obedeciere a la voz que hicieron los padres, hablar. Si no obedeciere a la voz de su padre ni a su madre. Y habiéndole de menos a más. El pecado siempre va tomando fuerza y forma y se expresa en algún momento contundentemente, y allí es donde viene el juicio mayor. Dios, en este caso, ha puesto elementos que refrenen la maldad de los hombres, comenzando ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Desde su familia. Elementos que refrenen la maldad de los hombres, ¿desde dónde? Desde su hogar, padre y madre. Y la frase entonces, bueno, eso se aprende en la casa. Así lo decimos. Hablaba en estos días con alguien y le decía que precisamente los índices de delincuencia y de inseguridad crecen en una nación en la medida que crezcan las familias disfuncionales. Cuando crecen los hijos contumaces y rebeldes, ¿en qué repercute? En últimas, en el deterioro de una sociedad. ¿Qué estaba haciendo Dios en ese momento estableciendo leyes? Como aprenderemos también en la predicación,
él pasa de una familia o una institución patriarcal a establecer una nación para cumplir su promesa con Abraham. Y al establecer esa nación, tiene que poner leyes. Las leyes de esa nación y los ciudadanos de esa nación van a comunicar la gloria de Dios al mundo. Y Dios preserva la maldad de su pueblo, estableciendo leyes y estableciendo los castigos. El magisterio civil está, o el Estado, para infundir temor al malo y para castigarlo. Cuando no hace su trabajo, la maldad crece. Pablo lo diría de otra manera: un poco de levadura. Así lo aplica la iglesia, pero en el Estado, o cuando se habla desde un punto de vista político, está hablando que usa el Estado para refrenar la maldad de los hombres. El Estado debería hacer eso. En este caso, Dios hace uso de las dos instituciones. De la familia primeramente, castígalos por amor a mi nombre, por amor a ustedes y por amor a mi gloria. No lo escucha el padre por cuanto debe obedecer primero a Dios y amar primero a Dios, y por amor también a las promesas de Dios llevaría a ese muchacho ¿a dónde? A los ancianos de la ciudad. ¿Quiénes son los ancianos? ¿Qué papel hacían? Pasa de la institución de la familia a la institución del magisterio civil en su momento, y a la puerta del lugar donde vivan. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Si lo lleva a la puerta de donde vive, implica que debería hacerse un juicio allí. Allí es donde se hacían los juicios. Ellos dan el edicto y terminan entonces apedreando si se halla culpable a este muchacho. Así quitarás el mal en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Porque la deshonra y el pecado contra los padres es tan terrible como el asesinato, las violaciones y la mentira. Porque Dios es Padre y su Mesías es Hijo. Y Él, a través de la familia, quiere comunicar algo de su diseño. Y todo aquello que lo vaya distorsionando debe ser entonces juzgado con severidad y corregido a tiempo. Porque la imagen de Dios y su diseño se distorsiona. Se trata de Él. Estaba conversando con un amigo hablando de esto, y él me dijo algo muy interesante. Me dijo: mira, si ese muchacho, si un hombre en su juventud es capaz de desobedecer a sus padres, quien lo alimentó, los trajo a la vida, los cuidó, los amó, si es capaz de tener esta actitud contra sus padres, ¿qué no hará contra otra persona que no sea su mamá ni su papá? Tiene sentido, ¿no? ¿Qué no hará? Y no es que se lo inventó, ya Dios está comunicando precisamente eso. Por eso es que nosotros usamos otra expresión, otro coloquio. O le pegó a la mamá. Le fue tan mal como si le hubiese pegado a la mamá. Por eso es que nosotros, para amedrentar, cuando íbamos a pelear, éramos muchachos, el insulto más grande era que le mentaran la madre a uno, o que se metieran con la mamá de uno. Aquellos que fueron mundanos en algún momento. Ustedes no, porque ustedes nacieron con el Espíritu Santo, ¿verdad? Hicieron eso. Y nosotros nos poníamos bravos. ¿Cómo es posible que haya un hombre que trate así a sus padres? Que los descuide, que no los atienda, que no los honre, que no valore el medio que Dios usó para preservarlos, para amarlos, para cuidarlos, para levantarlos. Sale de toda naturaleza.
de toda inclinación natural del hombre. El contexto de 1 de Timoteo capítulo 5, Pablo le está hablando a Timoteo para que ordene la iglesia y le está diciendo que es importante que los hombres cuiden de sus familiares. Y cuando habla de eso, no solamente dice sus hijos o su esposa, incluye también hasta sus abuelos y padres. Y el que no provee para los suyos, le dice, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Porque proveer es una expresión de amor y de honra, de protección. La naturaleza misma dice que los incrédulos cuidan a los suyos, y si un cristiano, llamándose cristiano, deshonra a los suyos, entonces es peor que alguien que va al infierno. ¿Qué es peor que alguien así? ¿Ven la comparación? Es peor que un incrédulo. Es peor que alguien que odia a Dios. ¿Y qué es peor que alguien que odia a Dios? Alguien que dice que es cristiano y se atreve a deshonrar a sus padres. Qué terrible, ¿no? Claro, llévalo a los ancianos y apedréenlo. Los hombres. Porque los hombres en este sentido tienen la responsabilidad de hacer cumplir las cosas en la casa, en la ciudad, en el estado. Dios le ha dado autoridad para dirigir lo que es justo. Y los hombres deben levantarse frente a ese hijo y castigarlo. Porque como hombres debían preservar la estabilidad de la nación y debían tener la valentía para hacer lo que era necesario. Eso es un hombre. Y los hombres de su ciudad lo apedrearán. Te la das de guapetón. Te valentonas contra tus padres. Ok. Debes respetar. Y se paran firmes frente a un muchacho con estas características. Si no temites a tus padres, ahora teme, porque ya se ha agotado el tiempo y debe ser castigado. Pero los hombres, cuando dejan la responsabilidad de hacer lo que tienen que hacer, es donde se distorsionan las cosas y luego nos terminamos quejando. Por otra parte, desde el principio se nos habló de hijos. En sus consideraciones más insípidas, es decir, simientes. La simiente de la mujer será herida por la simiente de Satanás en el calcañar, pero la simiente de la mujer herirá a la simiente de Satanás en la cabeza. Simientes, hijos. Se esperaba que cualquier hijo de Judá, de Israel, fuera el potencial Mesías que salvaría y quitaría los dolores y la afrenta del pecado del pueblo. ¿Y cómo entonces un hijo, teniendo esas expectativas, sabiendo que Dios daba hijos y abría el vientre y la matriz de las damas para traer el Mesías posiblemente, y por eso los judíos querían tener hijos e hijos varón? ¿Cómo es posible que todavía actuara de esa manera? Así que era también una afrenta contra el plan redentor de Dios. Debía morir. ¿Nos damos cuenta de la importancia de este asunto? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Dice la Biblia. ¿Por qué debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre? Levante la mano. Ajá, dígame. Muy bien. Para que nos vaya bien y sean, ¿cómo serían nuestros días? No solamente que viviremos mucho, sino una vida significativa. El secreto del éxito en la vida está en gran medida en honrar a sus padres, en amar y cuidar a los suyos. Claro. Ese primer mandamiento Dios da promesa. ¿Por qué? ¿Por qué da esa promesa?
Da la promesa porque tiene la intención de redimir, porque entiende que quiere que tengamos vidas significativas, siguiendo, imitando al Hijo, luego de que vino Cristo. Pero antes, siguiendo y esperando al Hijo que salvaría. Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. ¿Qué dice el Salmo 2? ¿Recuerdan? Te entregaré a las naciones. Entonces, he allí la importancia de ser hijo. Niños, adolescentes, por eso es que es bueno honrar a tu papá, amarlo y obedecerlo, a tus padres, escucharlos. No se trata de ellos, se trata de Dios, del que te creó. Adultos, que por cuanto se saben mucho y ya han recorrido, ya han visto los errores de su padre, que ahora quieren tratarlos como hijos. Cuídate, no eres su hijo, no son tus hijos. No eres el papá de tu mamá y de tu papá. Por mucho dinero y por mucho cuidado que le estés haciendo, necesitas honrarlo con humildad y dirigirlo con sabiduría si es necesario. Pero no son tus hijos. Se trata de Dios, no se trata de cuánto le das o que ahora dependan de ti. Se trata de Dios. Frente a las canas, los jóvenes nos debemos levantar y honrarlas. Sobre todo la de nuestros padres. Sobre todo la de nuestros padres. Por eso es que Pablo una vez más les dice a Timoteo, en el 1 Timoteo capítulo 5, a las doncellas trátala como a tus hermanas y a los ancianos como a tú, como a tu papá, como a tu mamá. Respétalos. Como si todos los ancianos de la iglesia fueran tu papá o tu mamá. ¿De quién se trata? De Dios y su gloria. De sus bondades, de lo que Él ha querido comunicar para su pueblo y alcanzar para su pueblo. ¿Ven por qué Proverbios dice, hijo mío, 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 hijo mío? Claro, por supuesto que Dios Padre va a abrir su boca y va a decir, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia, porque fue el único hijo perfecto y por excelencia que entendió lo que significaba ser hijo y vivió conforme a eso. Cristo Jesús. Allí lo tenemos. Allí lo tenemos. ¿Qué dice Efesios 6? Efesios 6, 1 y 2. ¿Quién lo tiene? Por favor. ¿Y el 2? ¿Y el 3? Muy bien. ¿Qué es justo delante del Señor? Yo a veces hablo con algunos padres y escucho la relación que tienen con sus hijos. Y ellos con amor de padre se molestan ante mi indignación. Porque a veces no hay una relación que comunique esta verdad. Pareciera que los hijos perdemos de vista rápidamente eso. Pero es claro, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, lo dice el Decálogo.
claramente. Además, mire lo que dice aquí. Ya se lo voy a buscar, que lo perdí. Pero este es importante. Mm, ya se lo estoy encontrando. Ya, estoy cerca. Está en Efesios. Ajá. Ok. Dice, Efesios 5. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego viene el famoso pasaje de someteos los unos a los otros. No hay ninguna otra sustancia, sea líquida, sea gas, o sea simplemente una sustancia que se consume por el oído o por los ojos, que pueda llevarnos a estar capacitados para obedecer y para entender lo que significa ser hijo, padre, esposo o esposa. Solamente es el Espíritu Santo. En cualquier otra sustancia hay, en cualquier otra enseñanza hay disolución. La gente se embriaga de conocimiento creyendo que va en pos de Dios, pero se vuelven necios y sus necios corazones son endurecidos, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 1. La psicología, la historia y aquellos que estudian la sociedad tratan de implementar sabiduría de hombres para alcanzar el beneficio de ser lo que Dios espera que nosotros seamos. Pero lo único que puede hacer eso es el Espíritu de Dios. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo somos llenos del Espíritu? Para ser hijos que honren a Dios. Bueno, una propuesta que nos hace directamente. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios en todo, siempre en comunión, promoviendo la piedad. Hermanos, la única manera de que tú puedas llegar a ser un hijo que honre a Dios es a través de la obra del Espíritu Santo en tu vida, y por eso lo pedimos y lo buscamos en la manera que Dios lo hace. Es tan importante que solo aquellos que pueden, que tienen el Espíritu Santo, son los que están capacitados para vivir como hijos que honran a Dios, considerando lo que ya hemos hablado, la historia, considerando el plan redentor de Dios, considerando la pureza de la iglesia, de la familia y de la sociedad por el Espíritu de Dios. No es algo que viene de ti y ya. Pero ese primer mandamiento con promesa. Yo le ruego que sea que la edad que sea, que tú revises tu vida, cómo estás viviendo con tus padres. Y no sé, yo quisiera que por lo menos esta grabación tuviera un alcance
a todos los hijos que yo amo, para que puedan entender lo importante de ser hijos, de negarse y de honrar a sus padres. Porque ¿cómo vamos a honrar a Dios si no podemos honrar a nuestros padres? Repito, ¿cómo podemos honrar a Dios si no estamos honrando a nuestros padres? ¿Qué se espera entonces de alguien que dice que es creyente y que anhela estar como parte de esta iglesia? Que viva como creyente. Y si es hijo, que viva como un hijo para la gloria de Dios. Por eso es que si en alguna medida no entiende esto y su vida se rebela contra estas cuestiones, han de ser amonestados como un medio de gracia. Se le ha de llamar la atención. Serán disciplinados. ¿Por qué? ¿Porque somos malos y legalistas? No, porque amamos tanto su alma que queremos que responda de una manera adecuada a lo que Dios es, no a lo que yo quiero, ni al modelo de iglesia que yo promuevo, a lo que Dios es. Una vez más, se trata de Dios, no de nosotros. Brian preguntaba, ¿y qué si es casado y vive con sus padres? Eso está bien interesante. Y noten que la mayoría de complejidades la da las situaciones que socavan los principios y los modelos bíblicos. Lo voy a repetir. La mayoría de complejidades en la vida y los dolores de cabeza que debe tener y responder el pastor es cuando el modelo bíblico se distorsiona. Porque no es el ideal bíblico que tú estés casado y vivas con tus padres, a menos que tus padres sean ancianos y ya te los trajiste para cuidarlos. Es, como diría aquel refrán, el que quiere casarse, esa es la traducción coloquial y actual de Génesis, ¿verdad? Que dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Yo lo que quiero es que quede eso claro en principio. El modelo bíblico es que tú, si tienes tu familia, seas independiente. Te cueste o no, ya es tu responsabilidad y está sobre tus hombros cuidar de tu esposa e hijos. Tú como hombre, esposa, por mucha tristeza que te dé salir del seno de tu papá, donde comías bien, donde te cuidabas bien y dormías en un lugar más cómodo, ya tienes otra familia y así lo has decidido. Entonces, con la valentía y el amor por Dios que eso amerita, independízate. Y estamos más tranquilos. No tenemos que responder la pregunta que hizo Brian, ¿verdad? Así que el primer consejo es, ¿por qué vives en la casa de tu papá y tu mamá? Bueno, porque mi papá está ya anciano, mi mamá también y queremos cuidarlo. Ah, es otra cosa. Para algunos matrimonios también es negarse a sí mismo, muchas veces, irse a la casa de sus padres otra vez para cuidar de ellos porque ya están muy vulnerables. Y eso está bien. Vea que allí, bajo las limitaciones que tiene su padre, no se enfrentan las autoridades de un hombre de la casa y otro hombre de otra familia. ¿Sí ven la idea? ¿Por qué? Porque el papá, de manera natural y por ser anciano, se somete a la dirección que da el hijo. Porque no tiene fuerza, porque no puede. Y eso no significa que el hijo no vaya a honrar a su papá. Debe amarlo, cuidarlo y estar con él hasta su último aliento. Es su papá. Pero Venezuela y su situación económica, ¿verdad? Es fuerte. Bueno, es que no tengo plata, no tengo para pagar el alquiler. Claro, y ahí hay muchas cosas que resolver. El problema nada más no es el de la familia, el problema claramente es económico.
Y espero que sea nada más económico en algunos casos, y no sea simplemente que el hombre no puede valerse por sí mismo y necesita estar bajo la tutela de su papá. Porque ese es otra cosa, aspecto negativo que hay que corregir de base. Haz lo que tienes que hacer, tú eres un hombre. Ok, entonces, en ese caso particular, ya sabiendo los dos principios anteriores, lo que hacemos es tratar de entender su situación y acompañarlos a que cumplan ese ideal muy pronto. Perdí la casa por algún negocio, no tuve, me botaron, etcétera, etcétera, etcétera. Tuve que estar con mis padres. Son situaciones extraordinarias, no es la normalidad que presenta la Biblia, y por lo tanto se atienden de manera extraordinaria. ¿Es pecado entonces vivir con mi padre bajo estas condiciones? No, ellos te van a ayudar y se van a tender la mano, para eso están. La primera defensa que tú tienes es tu propia familia, y está bien. El punto es cómo resuelven eso pronto, porque ustedes mismos o la persona misma se va a dar cuenta que cuando pase el tiempo van a venir los roces. ¿Por qué? Naturalmente, no porque sean demasiado pecadores, es porque va a haber un hombre de una casa y otro hombre sobre otra familia que debe supeditarse en alguna medida al otro hombre, y eso va a distorsionar el liderazgo de alguno. Con sabiduría debe hacerse, pero pastor está diciendo que nunca debemos, así nos estemos muriendo de hambre, no debemos de ir para la casa de nuestros padres. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es algo que hay que resolver pronto, y con sabiduría asume que vas a tener que ceder algunas cosas y sufrir algunas incomodidades naturales. ¿Lo vemos? ¿Sí? ¿Te respondí? Ok. Esta pregunta me la hizo una hermana, y es lo siguiente. Mi esposo murió y mis hijos están en casa. ¿Y ahora quién manda? No solamente por quién manda, no, porque es lo que se traduce naturalmente. ¿Cómo se lleva esa relación? ¿Qué debemos hacer? Lo primero es que yo quiero decirle a las madres que puedan estar en esta condición es que no se sientan tristes porque su hijo deba irse en algún momento de la casa, siempre y cuando ella tenga las competencias para vivir de manera independiente. Es el orden natural. Debes sentirte feliz, mi hermana, porque tu hijo esté comportándose como un hombre y asumiendo su responsabilidad en otro entorno, en otro contexto. Eso está bien. Otra cosa es que se vaya y ya borre tu número y no te llame más. O no te visite. O no te cuide. ¿Verdad? Es una cosa diferente. Pero ese es el modelo bíblico. Por otra parte, si agarramos un poco de las costumbres judías y de los ideales que ellos tenían, dados por la influencia divina en aquella nación, cuando el padre moría, el primogénito debía tomar la responsabilidad de la casa. Debía ser el hombre que levantase ese asunto. Y es natural. ¿Se acuerdan la viuda Noemí? Murió todo el mundo y ella dijo, llámenme. ¿Cómo? Nada. Porque el Todopoderoso, porque hasta sus hijos murieron, se quedó sola. Entonces, lo que debes considerar es que en la medida que tus hijos van creciendo y van madurando, tú debes reforzar su liderazgo también. Debemos quitarnos de la cabeza la idea matriarcal de Latinoamérica de que una mamá manda hasta cuando tiene esposo e hijos viejos y ella es la matrona, la matriarca de toda la familia. Eso es pecado. De manera sabia, cría a tus hijos para que cuando deban asumir el liderazgo de la casa, entonces sean unos hombres responsables y piadosos. Que la relación ha estado tan beneficiosa que ahora ellos respondan con honra y respeto ante ti, que aún estás en esa casa. Pero como hijos,
Ellos tienen esa responsabilidad, tienen que crecer, ya no son tus bebés para que lo estés corrigiendo por las mismas cosas cuando tienen 20 y pico de años y están camino hacia la independencia. Eso distorsiona el asunto. Háblale, corrígele como a hombres, si debes corregirle porque vas a ser su mamá siempre. Por otra parte, recuerde las palabras del Señor Jesús en la cruz. Para los hijos y para las madres esto. ¿Qué dijo Jesús? Una de sus palabras que dijo en la cruz. Hijo, he ahí tu madre. Madre, ¿a quién se lo dijo? A María y al discípulo amado. Es lo mismo que Juan. El hijo tiene el deseo profundo, inclusive cuando está a punto de morir, de crear una relación, una influencia y amistades tan fuertes en su entorno que cuiden en su ausencia de los que ama y que era su responsabilidad. El hombre, desde pequeño, escúchenme niños, ¿me están escuchando? ¿Me están escuchando todos los niños? ¿Sí? Perfecto. Moisés, ¿me estás escuchando? Perfecto. Los niños, los hombrecitos, deben crecer de tal manera y desarrollar sus amistades, su familia, su iglesia, sus relaciones, que el anhelo que debe estar en su corazón de cuidar, lo cumplan aún después de muertos. Si es que tienen que morir antes que sus padres, como le pasó a nuestro Señor Jesús. En otras palabras, tu corazón como hombre debe estar ganado a crear las circunstancias y tener la responsabilidad tan grande en tu corazón de cuidar a los tuyos. Es tu responsabilidad. No se lo delegas a otro. Mi mamá todavía tiene fuerza y tiene plata. Mi papá todavía tiene fuerza y tiene plata. Pero va a llegar el momento donde no tenga esa fuerza y esa plata. Es tu responsabilidad de estar con ellos, cuidarlos. Y si vas a morir o si la providencia te lleva a otro lugar, creas los elementos y el sistema necesario para cumplir con tu responsabilidad, porque es el diseño de Dios y así se comunica la gloria de Dios. Las palabras de Jesús en la cruz no fueron en vano. Ese es el Hijo perfecto que ganó nuestra salvación. Inclusive desde la cruz dejando en un cuidado seguro a su madre. Así que eso es lo que Dios dice en su palabra. Por eso, mis amados, valoren lo que dice la Biblia. Entremos al contexto de cada cosa y no simplemente veamos los mandamientos. Hay que obedecer y ya. A veces los mandamientos los tomamos tan ligeros. Los dejamos allí ya, bueno, hay que obedecer, qué fastidio. Es como una carga. Pero yo te invito, hijo, porque estamos hablando ahorita de los hijos, y bueno, y aplicado también al resto de los roles que ya hemos hablado, que tú veas los mandamientos de Dios como una libertad, un reto, un privilegio que te ha dado para cumplirlo y caminar. Dios te trazó el rumbo. Hay muchachos que dicen, yo no sé qué voy a hacer con mi vida, no sé a dónde ir, y la sociedad lo ha hecho, es lamentable. Pero si tú lees la Biblia, vas a entender el camino que Dios ha propuesto para ti y te vas a preparar para cumplir los mandamientos que Dios te ha dado. El trabajo, la carrera y todo eso serán elementos secundarios que van a ser el apoyo de que tú seas un padre para la gloria de Dios, un esposo para la gloria de Dios, una esposa para la gloria de Dios, un hijo para la esposa de Dios, para la gloria de Dios. Por eso ves que tienes mucho que hacer y prepararte y ser un hombre. Ser una mujer que honre a Dios también como hija. Eso no te oprime, eso te libera para tener una vida significativa, para amar a Dios. Velo como una oportunidad que Dios te ha dado, con un camino claro para andar sobre él. No estás ciego. Vas a trabajar, hijo, vas a estudiar, hijo, vas a hacer lo que hace y te manda tu padre pensando en lo que serás luego. Por eso es que a nosotros nos gusta tener a todos juntos aquí y no sectorizarlos.
Porque yo necesito que los niños entiendan cómo piensa un adulto, porque van a ser adultos. Tenemos niños de 35 años en sus casas porque nunca los ha enseñado a ser adultos y comportarse como hombres o mujeres de Dios. Pero es con los hombres y las mujeres que se aprende a ser hombre y mujer, no con otros de tu edad. Sí, existe el contexto para estar allí, pero prefiere lo que te va a beneficiar para el futuro, pensando en que Dios te ha puesto un objetivo. Como somos una sociedad tan centrada en nosotros mismos, son nuestros objetivos, y como nos sentimos cómodos y queremos ser felices, y nos sentimos agradados con nuestros amiguitos, nada más. Ama reunirte con los adultos y hablar cosas de adultos, de ancianos, ver de su experiencia y recordar que pronto estarás en ese lugar. Y ahorita que tienes fuerza, evita los errores que ellos cometieron y prepara tu camino para cuando llegues allí. Sobre todo cuando tienes que ser un hombre, un hijo, una mujer que debe cuidar a sus padres luego. No son tus hijos tus padres, son tus padres. Hónralos, ámalos y respétalos. Y si necesitas corregirlo y conducirlo en alguna cosa, levántate frente a las canas, luego híncate ante ella y ruégale que vean a Dios, que es el Padre de todos. Ese es el camino. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Robert. Bueno, eso es una buena pregunta, pero la respuesta corta es sí, yo soy responsable de mis suegros. Y lo otro lo puedes responder fácilmente aplicado, o sea, porque otros desobedezcan a Dios, yo lo debo desobedecer. No. Ahora que yo deba tomar mi lugar y que con sabiduría pueda proponer un camino donde se involucren porque yo los amo y sé que es lo mejor para esos hijos involucrarse en el cuidado de sus padres. Es otra cosa, ¿ves? Tú quieres hacer uso de la sabiduría para que eso suceda. Porque no está bien que lo cuida la iglesia, lo cuidan los hermanos. Yo no estoy. Estarás en Narnia, en Marte, con Elon Musk allá cuando haga su ciudad. Pero usted debe encontrar la manera de honrar a sus padres en la tierra. Se pone difícil, sí. No es que quiera hacer con falta de empatía ante las situaciones. Hay que buscar la manera de obedecer eso. Así como tú cuidas de tu esposa o de tus hijos que a veces tienes que comer menos para que ellos coman también. Cómete algo menos para que la responsabilidad que son tus padres coman también. O compren sus cosas también. Por eso es que el patrón, o sea, la idea de la sabiduría que debemos seguir allí, el principio abarca esos espacios. Si los hijos de mis suegros están muy lejos, yo puedo por lo menos proponer el camino. Agarro, hablo con ellos, tus padres están haciendo esto, yo los llevé a comer, ¿quieres participar de esto? Mira, aquí está la factura, mira, lo administré, le hace falta esto. ¿Cómo quieres que te ayude? Yo le hago llegar el dinero, yo lo saco, ¿a dónde los quieres llevar? Y yo lo hago como si fueras tú. Ve, no es simplemente, no, que resuelvan, ese es su papá y su mamá. Ya yo di mi parte. A veces queremos tomar esa vía fácil, que habla más de nosotros que de ellos. Porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Sabiendo que hay un mejor camino, no lo hacemos. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces sí, respuesta corta, es mi responsabilidad. Mis suegros son mis padres, porque yo soy uno con esa mujer. Y viceversa. ¿Te respondí? ¿Alguna pregunta más? Bien, oramos entonces. Después vienen las responsabilidades misioneras. ¿Ok? Pendiente con eso. Antes de orar, padres,
porque yo sé que estamos hablando de los hijos, pero permítanme dar una nota de balance. Padres, ustedes también deben encontrar la manera más sabia de comunicarse con sus hijos, de amarlos y de llevarlos a Cristo. No, si se le dije a los hijos y a los yernos que no tuvieran la mala actitud, sino que resolvieran de manera sabia buscando la gloria de Dios, ustedes también. No es simplemente, no, hombre, ese no me dice nada. Y un pocotón de cosas más. Ora, sé humilde, habla, sigue amando como un padre, como una madre. Busca ayuda. Busca ayuda. En nuestro caso, si alguien que tiene sus hijos vivos viene a buscar ayuda a la iglesia, nosotros no simplemente le ayudamos económicamente, tratamos de hacerlo, sino que también preguntamos, ¿cómo está la cosa, la relación con tus hijos? Porque la responsabilidad principal no es la iglesia. ¿Quién es? Sus hijos. El que tenga viudas que las cuide para no agravar a la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 5. Entonces, Padre, ámalos, ora, busca ayuda, ora, busca ayuda. Ya tú sabes que el pecado no destruye poquito a poco. Ve a Cristo, ve a Dios, ve a Cristo como hijo, ámalo y ve que tu hijo, el Hijo de Dios, encontró para ti la salvación y Él es suficiente para llenar ese vacío que tú tienes o que puedas estar teniendo en tu corazón con respecto a tus hijos. Cristo es suficiente. Si lo ven, qué maravilla, para todo. Para todo. Amén. Lo mismo con los hijos. Si tu padre no te quiere, pero tu Padre Celestial con todo te recogerá. Con todo te recogerá. Qué bueno es nuestro Dios. Señor, gracias por tu palabra y por hacernos bien. Síguenos acompañando y que tu Santo Espíritu nos guíe hoy una vez más. Esto cale en nuestros corazones y cambie nuestro paradigma de la fe y nuestros roles. Queremos glorificarte y queremos decirle al mundo con nuestra vida y el cumplimiento de nuestros oficios que tú eres Dios, llamar a la gente que vengan a ti y que pongan su mirada en ti y que anhelen estar por la eternidad contigo. Esto no simplemente sea un consejo terrenal, temporal, sino que sea un consejo que repercuta en la eternidad de nuestras almas. Que sepamos que ese es el camino al cielo, no otro. En el nombre de Jesús. Amén.